La sombra de Jorge Hernández Houck. El hombre miraba fijamente el vaso frente a él. Sus labios lucían entreabiertos y secos. La garganta le ardía con cada gota de espumosa saliva que pasaba. Era como tragar arena caliente, pero pese a todo, miraba el contenido sin la menor intención de beberlo. El barullo del bar lo inundaba. Era un escándalo ininteligible, sin sentido, y eso era precisamente lo que buscaba: hundirse en las olas de todo, ahogarse en un océano negro de personas, ruido, humo y alcohol, perderse y, sobre todo, no ser visto. Pero de nada sirvió que se hundiera. Nuevamente, entre la maraña de gente que abarrotaba la barra, ella volvió a encontrarlo. Sintió su presencia de inmediato. Entre los bultos que iban y venían en el lugar, pudo distinguir al mirar sobre su hombro la pequeña sombra que, de pie junto a la puerta de los sanitarios, permanecía quieta, muda, ajena a todo. No había rasgos, tan solo se trataba de una sombra, pero por alguna razón sentía que tenía sus ojos clavados en él. Salió a toda prisa del lugar. No le importó empujar o aventar para abrirse paso. Abandonó el sitio a ojos cerrados y, para cuando pudo darse cuenta, se hallaba en el departamento de sus padres. Ni siquiera intentó recordar cómo había vuelto. Últimamente el alcohol, la angustia y el cansancio le iban abriendo hoyos negros a su memoria que no le interesaba llenar. Tumbado en el rancio sillón, se sorprendió mirando fijamente en la pantalla donde una vieja película de la Segunda Guerra Mundial se mostraba. Casi idiotizado, se quedó escuchando los gritos, la música, pero sobre todo, los disparos y detonaciones. No es así como suena, se dijo con los ojos vidriosos en la pantalla. Él sabía cómo es que sonaban en la vida real. Hacía unos años había estado sirviendo en el ejército. Destacado en Medio Oriente, él, junto a sus compañeros del cuerpo de marines, recorrían las calles de Irak en busca de rebeldes. Las explosiones, disparos, gritos y lamentos se habían vuelto tan cotidianos que solo cobraban importancia si se escuchaban cerca. Fue en una de esas ocasiones que el sargento ordenó avanzar por entre las calles derruidas. La unidad avanzó con el corazón atravesado en la garganta. Daban pasos con los cabellos erizados y la piel fría pese al sol. Cuidarse de algún rebelde que saliera de frente, o de un tirador oculto en lo alto de las ruinas, o de las minas instaladas y ocultas en el piso que ya habían amputado a varios camaradas. Matar o ser asesinado. A esas alturas, la mayoría de ellos solo deseaban volver enteros a casa, o por lo menos no en una caja. Caminaban atentos a cualquier sonido, con el dedo en el gatillo. Sus pensamientos fueron cortados por un crudo escalofrío. Al mirar hacia la ventana, vio con terror una pequeña y oscura silueta recortada contra las cortinas. La angustia le atascó de golpe la garganta. Se puso de pie y, apenas deteniéndose a tomar su chaqueta militar, salió a las calles oscuras, perdiéndose bajo la luz de los faroles. Caminó y caminó, hasta que por fin se detuvo en la banca de un paradero de autobús. Recordó que era el que solía tomar para ir a la escuela cuando niño. Sostenía en la mano una pequeña botella de ron a medio beber. En el panel a su derecha, un póster anunciaba la salida del más reciente videojuego de guerra online. Sonrió irónico. Jugar a la guerra, se dijo. Siguió caminando de nuevo por las callejuelas de Irak, con el rifle de asalto presto y una oración muda en sus labios resecos. Se escucharon disparos, explosiones, un nuevo ataque, pero ¿de quién? A esas alturas ya era imposible saber cuándo era fuego amigo o enemigo.
Tú solo te cubrías y disparabas contra lo que tuvieras enfrente. El fuego vino del grupo de casas que había a varios metros. Se parapetaron tras los escombros y los repelieron casi a ciegas. Gritos, órdenes, el sargento vociferaba, demandaba acciones a diestra y siniestra. Ahora que lo pensaba un poco mejor, quizás era porque estaba más aterrado que ellos. Recordó que él mismo tuvo que armarse de valor para acercarse un poco más y ver qué mierda pasaba, por lo menos saber a qué debía dispararle y hacia dónde. Al estar a unos 30 metros, pudo ver la derruida construcción, así como varios cuerpos y trozos de algunos otros. Fue entonces que la vio. De nuevo el escalofrío, otra vez aquella sensación de ser observado. Al levantar la cabeza pudo ver la silueta de la pequeña de pie junto a un árbol al otro lado de la acera. El viento de la noche movía su cabello y vestido. Se quedó quieto al principio, pero cuando la vio avanzar, se puso en pie y salió a toda prisa. Llegó al cine, el único del pueblo, que solía dar funciones casi las 24 horas. Entró a una sala al azar, tomó asiento y en la oscuridad se acomodó en la butaca. El ambiente silencioso, oscuro y cálido lo fue envolviendo, y no se dio cuenta del momento en que el sueño le venció. La orden fue atacar. El sargento por la radio ordenó disparar granadas contra la construcción para eliminar la amenaza, pero él mantenía la mirada en la pequeña figura que deambulaba por lo que quedaba del interior de lo que antes debió ser una hermosa casa de estilo árabe. Había disparos, venían de todas partes, pero entre el humo, la polvareda y la histeria, era imposible ver exactamente su origen. La orden era derribar toda la construcción para cortar con todo aquello. Escuchaba gritos, demandas, órdenes en su radio. Podía entender solo parte de lo que decían. Atacar, enemigo, granada, fueron algunas de las palabras que entendió. No salió de su estupor hasta que oyó mencionar su nombre. Fue entonces, al bajar la mirada y mirar el fusil con lanzagranadas, que entendió que la orden le era dada a él. Levantó la vista y pudo ver a la pequeña de pie, mirando a todos lados, con la cara llena de tierra, mugre y sangre. Era imposible de saber si intentaba averiguar dónde estaba o si buscaba a alguien en particular. Solo caminaba mirando todo, sin poder entender el horror en su real dimensión. Gritos, más órdenes, demandas, exigencias. Derribar la construcción sin importar qué. Recordó que en 3 ocasiones respondió diciendo que había civiles, pero la gritadera del otro lado no permitía al mensaje llegar. En su cabeza, las órdenes encomendadas se repetían. Soldado, al fin y al cabo, su cuerpo hizo aquello para lo que fue entrenado: obedecer. Se puso en pie y se acercó corriendo al tiempo que levantaba su arma, apuntando en ángulo con el lanzagranadas. Despertó de golpe. La angustia le atenazó el estómago y el alma. Ya no necesitaba indagar con la mirada. Sabía exactamente dónde se encontraba. La observó de pie en la base de la pantalla junto a la salida de emergencia. La pequeña sombra empezó a subir las escaleras lentamente hacia él. Al principio el terror le aprisionó en la butaca, pero cuando estaba a unas cuantas filas, pudo recobrar el control y salir corriendo de ahí. Deambuló sin rumbo, caminó por todos los lugares que le eran conocidos: el restaurante de hamburguesas donde solía ir con sus amigos, el parque donde solía pasear en bicicleta, la biblioteca, el puente. Pero no había lugar donde reposar, donde hallar un poco de calma. Más tardaba en cerrar los ojos que ella en aparecer en cada rincón. Lo seguía,
lo acosaba, no le daba un minuto de paz, no le sorprendió. Es obvio que no hay paz para los asesinos de inocentes. Volvió a casa y se sentó en la oscuridad. Se preguntó por un instante qué habría sido del sargento, de los altos mandos. ¿Podrían dormir sabiendo que asesinaron a una pequeña inocente? Quizá ni siquiera lo sabían. Bendita paz de la ignorancia. O tal vez lo habían hecho tantas veces que ya ni siquiera le daban importancia. La pregunta era, ¿ella también los seguía? ¿También los acosaba para hacerles pagar? ¿O solo a él? La madera rechinó en un rincón. Levantó la mirada y la vio. De nuevo el instinto de oír brotó, pero esta vez se apagó casi de inmediato. Estaba agotado. Ya no había combustible para alimentar el deseo de huir. Exhaló cansado. Se puso en pie y fue a su encuentro. A unos pocos pasos, cayó de rodillas y quebró en llanto. Intentó murmurar una disculpa, pero sonaba tan poca cosa en los labios que sabía amarga. Derrotado, agachó la cabeza y lloró abiertamente. Sintió un roce tibio. Al abrir los ojos pudo ver la pequeña mano sosteniendo la suya. Al levantar la vista, fue testigo de cuando la pequeña emergió de entre las sombras. Un rostro dulce e infantil le sonrió. En el brillo de sus ojos, las escenas volvieron. Corrió con el arma embrazada y el lanzagranadas presto. Entonces, en la transmisión, escuchó entre el ruido una sola palabra: morteros. Hizo a un lado su arma y a zancada más abierta fue donde la pequeña. De un salto entró a la casa, la tomó en brazos, pero para ese momento el fuego de morteros ya alcanzaba el lugar. No hubo tiempo de más. Abrazó a la pequeña cubriéndola con su cuerpo, mientras todo a su alrededor se desaparecía. Con llanto en los ojos, volvió a ver la mirada de la niña que agradecida le sonreía, y lo entendió. No había vuelto a casa, tan solo deambulaba por los recuerdos de su mente. La pequeña le seguía, pero no para castigarlo, sino para agradecerle y decirle que era tiempo de parar de sufrir. La puerta de la habitación se abrió, pero esta vez un brillo fuerte y calmo se miró. Tomándolo de la mano, la pequeña lo llevó hacia la puerta y con una sonrisa le invitó a seguirla. De pie frente a la luz, el dolor, la angustia, el sufrimiento y el cansancio desaparecieron. Con la niña de la mano, cruzó la puerta rumbo al descanso tan anhelado. En Irak, el sargento junto a un grupo revisaba la zona devastada. Una voz clamó. Al llegar, bajo los escombros, vieron el cuerpo de su compañero y, cubierta por este, una pequeña abrazada a su pecho. ¡Ah! ¡Qué forma tan estúpida de morir!, expresó indolente el sargento. No lo sé, sargento, respondió el hombre a su lado. Hay un cierto gesto de paz en su rostro.